Siempre que arrancamos un nuevo encuentro de estudio, me gusta hacer el ejercicio de recrear mentalmente la atmósfera de una consulta. Pensemos por un segundo en ese cuarto, el silencio denso, casi material, que, digamos, envuelve el espacio justo antes de empezar. Y de repente, ese sonido seco, inconfundible de los cocos o la cadena de opelé cayendo sobre el tablero de madera. Sí, es un momento de una tensión, viste, eléctrica. Como sacerdotisa te digo que ese instante donde observas las marcas antes de que el oráculo hable, sentís una frecuencia vibracional tremenda. Es una fuerza que entra al cuarto como un trueno subterráneo. Totalmente, un trueno imparable. Y les damos la bienvenida formal a todo el alumnado a un nuevo encuentro de Africanismo en el Portal. Hoy tenemos una misión analítica espectacular y te diría que muy profunda. Vamos a abrir los archivos sagrados de Ifá para, diseccionar un código vibracional tremendo que es Ogbe Irosun. Tal cual. Y me parece clave, aclarar el enfoque desde el minuto cero. Porque la intención hoy no es quedarnos en cómo este Odú predice el futuro. Quedarse en la anécdota adivinatoria es, digamos, raspar la superficie de algo inmenso. Ni hablar. Es que lo que tenemos sobre la mesa es un código activo, una matriz de información que está diseñada específicamente para sacudir el estancamiento más severo, para devolverle el aliento vital a quien quedó, paralizado por la enfermedad o por la adversidad pura y dura. Es que limitar este nivel de teología yoruba a la simple adivinación pasiva sería subestimar groseramente esta tecnología espiritual. Ogbe Irosun opera de una manera completamente distinta. Si lo pasamos a términos informáticos, es un comando ejecutable. Un comando ejecutable, me encanta. Claro, no es un diagnóstico, es una acción. Exacto. Cuando la enfermedad o el dolor crónico o un destino que parece que se ensañó con uno paralizan a una persona, este código entra al sistema energético no para darte una palmadita en la espalda. Entra para provocar una alteración estructural. Es, una reanimación cardiopulmonar a nivel espiritual. Un sacudón radical. Porque, y esto es clave para quienes nos escuchan y estudian estos temas, la parálisis dentro de la cosmología yoruba es considerada un fallo mecánico grave en el flujo del destino. Y para que un código tenga semejante impacto de reanimación, su estructura interna tiene que ser de una densidad fascinante. Muy fascinante. La teología africana tiene, una lógica física que es impecable. Si nos ponemos a desarmar la anatomía de este Odú, tenemos dos fuerzas primordiales colisionando. Claro, el principio de Ogbe por un lado y el de Irosun por el otro. A ver, expliquemos qué sucede físicamente en el plano energético cuando estas dos potencias, chocan de frente. Bueno, el resultado de esa colisión es justamente lo que le da el carácter sísmico a este signo. Por un lado, tenés la energía de Ogbe. Ogbe representa el principio de la luz inagotable, la claridad expansiva y absoluta. El mediodía radiante. Tal cual. Es la fuerza de un mediodía sin una sola nube, donde nada de nada puede ocultarse. Pero, y acá está el tema, esa luz no viaja por un espacio vacío. Impacta directamente y con toda su potencia sobre Irosun. Y Irosun es el símbolo de la tierra roja, el estrato más denso de la materia. O sea, el asiento de la memoria profunda. Exactamente. Es el lugar donde reside la sangre y sobre todo la sabiduría ancestral de nuestro linaje. Todo lo antiguo, lo sedimentado. ¿Sabes qué? Siguiendo esa línea, siempre me viene a la mente la imagen de cómo entendemos a veces la purificación. Uno, asocia la sanación con algo reapacible, un té de tilo para bajar la ansiedad, una brisa fresca, qué sé yo, música suave. Claro, la sanación romántica. Total. Pero el choque de pura luz expansiva contra la tierra ancestral roja no suena nada suave. Imaginemos esto. Es como agarrar un reflector antiaéreo inmenso, de esos que iluminan el cielo en los recitales. Sí, un cañón de luz. Eso, un cañón de luz que vendría a ser Ogbe, y encenderlo de golpe adentro del sótano más antiguo, húmedo y oscuro de una casa familiar, que sería Irosun. Iluminás instantáneamente siglos de polvo acumulado, las estructuras oxidadas de tus ancestros. Es una analogía perfecta,
porque cuando iluminas tanta densidad acumulada de golpe, no podés quedarte sentadito admirando el polvo. La luz expone todo y, digamos, te obliga al movimiento. Y en el corpus literario de Ifá, a este proceso específico se lo denomina Yankaro. Yankaro. Anoten ese término porque es fundamental. Es un concepto técnico que el alumnado debe asimilar sí o sí. Un yankanro es literalmente un sacudimiento violento y purificador. El verso sagrado dice claramente que esta energía limpia y sacude la aflicción. Y ojo, para esta filosofía, la aflicción que trata Ogbeiro Sun rara vez es un simple dolorcito de cabeza pasajero. Ni hablar. No estamos hablando de un mal día en la oficina. O sea, estamos hablando de densidad kármica pura. Traumas que viajan, viste, por el ADN espiritual. Lealtades invisibles a tragedias de nuestros bisabuelos. Cuando el cuerpo y la mente acumularon un nivel de pesadez que ya no responde a terapias convencionales, el Yankanro entra a sacudir los cimientos. Ahora, considerando que este sacudón es casi un recurso de última instancia, una cirugía mayor, digamos, uno lógicamente asumiría que el protagonista del verso de este odú es, no sé, alguien que tocó un fondo catastrófico y que no tiene ni idea de espiritualidad, alguien totalmente ignorante de las leyes universales. Uno pensaría eso, claro. Pero el relato ancestral nos plantea un escenario súper paradójico. Resulta que esta adivinación de emergencia se realiza para un Homo Orunmila. O sea, nada menos que un hijo del orisha de la adivinación y la sabiduría. Me parece un detalle tremendo. Es que la elección del protagonista en este texto es brillante, es totalmente deliberada. Orunmila no es simplemente un orisha sabio, Él ostenta el título de Eleri Ipin, o sea, el testigo ocular de la creación. Él tiene los planos arquitectónicos del destino. Los planos de todo el mundo. De todos. Entonces, que su propio hijo, que es un buscador espiritual, un iniciado, que vive respirando el ecosistema del conocimiento supremo, sea el que está sumido en el estancamiento y la parálisis, esa es la máxima paradoja teológica de Ifá. Yo te digo, es un golpe directo a la mandíbula del ego espiritual. Porque uno a veces peca de soberbio, ¿no? Es re común ver a estudiantes o practicantes que, por tener varios años de estudio encima o por dominar textos sagrados, desarrollan esta soberbia sutil. Totalmente. Se creen intocables. Creen que el conocimiento acumulado les da, inmunidad diplomática contra la depresión, contra las crisis existenciales, contra el estancamiento. Pero acá Ifá nos baja la realidad de un ondazo. Nos demuestra que la vulnerabilidad es la regla básica, seas quien seas. El conocimiento teórico no te blinda mágicamente. Es que el conocimiento te da el mapa, pero no te camina el territorio. Yo soy una convencida de que Ifá es extremadamente pragmático respecto a la condición humana. Fíjate que la muerte que menciona este odú casi nunca es que se te paren las funciones biológicas. Claro, ¿no es la muerte física del panteón? Habla de la muerte del propósito, de esa necrosis creativa donde los días te pesan como plomo, ¿viste? Y la enfermedad crónica de la que habla es la rutina que va apagando tu brillo personal. Que un Homo Orunmila sufra esto demuestra que tu estatus espiritual no filtra la densidad de la vida material. Estar cerca de la luz también implica proyectar sombras, obvio. Y la solución que plantea el oráculo ante este colapso absoluto no es sentarse a leer más tratados filosóficos. La solución universal en Ifá es el Evo, el sacrificio o la ofrenda consciente para romper la inercia. Tal cual, la acción material. Y analicemos un poco esa acción material. Porque la prescripción específica que marca Ogbeiro Sun me hizo muchísimo ruido la primera vez que la leí. A ver, si yo tengo que romper un bloque de estancamiento sólido, denso, milenario, por puro instinto voy a buscar una fuerza arrolladora. Claro, vas a buscar algo pesado. Obvio. Pensaría en la potencia bruta de un toro o en la carga frontal de un elefante. Qué sé yo, algo que derribe la pared a puros cabezazos. Pero la indicación del oráculo exige carne de venado, el agborín. Y esto te plantea un cambio de paradigma enorme. Nos está diciendo que la salida del pozo no es la fuerza de choque. Es que esa es la genialidad absoluta de la medicina vibracional yoruba. Cada elemento, ya sea una planta o un animal que se usa en un Evo, aporta un paquete de información energética súper específico. Si vos usas un toro, estás invocando resistencia ciega, embestida pura. Y terminás rompiéndote la cabeza contra la pared. Exacto.
Y el problema del hijo de Orunmila no era la falta de fuerza bruta, era la parálisis, el haberse quedado atrapado. El Agborin, el venado, representa biológica y espiritualmente las cualidades exactas para contrarrestar eso. Aporta, digamos, una velocidad extrema, agudeza sensorial y su naturaleza silvestre. Claro, porque el venado no es un buey de carga, es indomesticable. No puedes, atarlo a un arado de madera para que arrastre el peso de una familia o de un trauma durante años. Y Fano te está pidiendo que aguantes estoicamente el sufrimiento, te pide agilidad. Te prohíbe seguir soportando el dolor como si el aguante fuera una medalla al mérito. Y Fan no romantiza para nada el sufrimiento. Y en el momento exacto en que se aplica la energía del venado, el sacerdote canta un verso sanador, que es el activador de este código. Ese canto es tremendo. Es bellísimo. La traducción dice más o menos así: yo sacudo la muerte, no moriré más. La carne del venado sacude la muerte. Yo aparto la enfermedad, ya no moriré más. Me interesa muchísimo que profundicemos en el mecanismo de ese canto, porque, la estructura gramatical no es una súplica. No estás diciendo, oh universo, por favor, libérame de este peso. Es una declaración categórica, un decreto. No estás pidiendo permiso. Tal cual. Y en nuestro espacio, a quienes nos escuchan saben que nos gusta desarmar los cómos y los porqués. Repetir este canto no es folclore poético. ¿Qué ocurre, digamos, fisiológicamente y energéticamente en el sistema de quien pronuncia esas palabras? Mira, en las tradiciones africanas, la voz humana es el vehículo principal del Ase, la fuerza creadora capaz de alterar la materia. A nivel fisiológico, el acto de cantar o recitar rítmicamente estimula el nervio vago, y esto manda una señal directa a tu sistema nervioso central. Para salir del estado de alerta, ¿no? Claro, lo sacas del estado parasimpático de congelamiento, esa respuesta de hacerse el muertito que tenemos ante el trauma continuo. Al declarar yo sacudo la muerte, le estás dando una orden coercitiva a tu campo áurico. El cerebro lo asume, el cuerpo empieza a vibrar en esa frecuencia ágil del venado y la inercia se rompe por pura disonancia cognitiva. Dejas de ser la víctima paralizada y pasas a ser el agente que sacude. Es fascinante. Y te digo, esta tecnología de realineación es tan pero tan sofisticada que su supervivencia trasciende fronteras. Atravesó océanos. Exactamente. Si el yancanyero dependiera exclusivamente de tener un venado físico en el altar, este código habría muerto en las bodegas de los barcos esclavistas. Pero esta mecánica de sacudimiento sobrevivió al desarraigo mutando, se adaptó de manera magistral a las distintas corrientes africanistas de la diáspora. Es que ese proceso adaptativo que mencionas es la prueba máxima de la eficacia del código. La teología, digamos, se mantiene intacta, pero la botánica y las prácticas rituales se adaptan a lo que hay en el entorno. Si nos vamos al Isese Lagba, la práctica tradicional allá en África Occidental. Allá es mucho herboristería, ¿no? Sí, el uso es rigurosísimo. Ante un estancamiento severo con Ogbeiro Osun, te recetan baños con hierbas de una amargura extrema. La fricción de esa savia amarga en la piel actúa, te diría, como una lija energética. Rompe la costra de densidad. E inmediatamente después te aplican hierbas de frecuencia dulce y fresca, como un bálsamo. Y si cruzamos el Atlántico y analizamos este mismo patrón en Cuba, por ejemplo, a través de la regla de Ocha, ahí la dinámica toma un matiz súper interesante. Reinteresante. En la regla de Ocha, Ogbeiro Osun asume un rol de diagnóstico clínico anticipado, digamos. Los sacerdotes mayores tienen la máxima de que cuando este signo aparece en la estera, funciona como un escáner. Un escáner preventivo. Exacto. Detecta dolencias silenciosas, inflamaciones crónicas o desórdenes del sistema nervioso que, capaz, los estudios médicos todavía ni registran. Y la intervención prioritaria ahí es la rogación de cabeza, trabajar directo sobre el orí. El objetivo es enfriar esa hiperactividad mental para alinear la conciencia. Claro, porque se entiende que si la mente deja de vibrar en la frecuencia del miedo y la parálisis, el cuerpo físico frena su propio deterioro. Y si seguimos bajando en el mapa y nos metemos en Brasil, vemos que adquiere una dimensión mucho más social,
más comunitaria. Sí, en el candomblé y el batuque, la fuerza del código va hacia la protección del núcleo y tiene una resonancia tremenda para identificar la influencia de Egún. Los Egún estancados. Qué tema pesado ese. Pesadísimo. Hablamos de presencias espirituales, a veces ancestros propios que fallecieron con asuntos recontra no resueltos. Sus energías densas se anclan al campo vibracional del consultante y le succionan todo el progreso material. Entonces, el ritual de sacudimiento busca desenganchar esos vínculos. Para liberar a ambos, al vivo y al muerto. ¿Sabes qué? Para aportar una analogía práctica de cómo opera esto en el día a día, pienso mucho en los mecanismos de la Umbanda o la Quimbanda, porque ahí vemos la manifestación práctica de este odú en los famosos trabajos de destrave. Ah, los destraves, clásico. El otro día justo analizaba las notas de un caso, un consultante que tenía su desarrollo profesional absolutamente bloqueado, pero te hablo de casi una década sin avanzar un casillero. Y cuando se buscó la raíz profunda del problema, no había ninguna hechicería en su contra, no había enemigos externos. ¿Y qué era? Eran sus propios bloqueos. Era el duelo patológico por un fracaso comercial viejo. La densidad de ese rencor no procesado había levantado un muro de hormigón. El destrave energético, entonces, no fue atacar a enemigos invisibles. Fue forzar a la persona a sacudirse sus propias cadenas mentales, sacarlo de un ondazo del lugar de víctima. Bueno, es un ejemplo clínico impecable. La verdad, porque te sintetiza la máxima universal que atraviesa a todas las corrientes. No importa si estás en un templo en Nigeria, en una casa de santo en La Habana o en un terreiro allá en San Pablo. La ley inmutable de Ogbe Irosun es tajante. Lo que no se sacude, irremediablemente se pudre. Lo que no se sacude se pudre, qué frase para anotar. Y el gran desafío, creo yo, es traducir toda esta teología inmensa al idioma cotidiano del alumnado que nos acompaña. Porque si el Yancanro exige una acción transformadora, leer la teoría en los libros no alcanza. No alcanza para nada. Hay 3 pilares fundamentales que dictan cómo aplicar esta energía en la vida real. Y el primero, te digo, me resulta el más difícil de sostener en la práctica, la honestidad radical. Y sí, es el pilar sobre el que descansan los otros dos. Sin honestidad radical, cualquier esforcito ritual que hagas es puro teatro. ¿Viste que el protagonista del verso era Orúmila, que encarna la verdad absoluta? Bueno, para acceder a la sanación, el primer requisito es no tolerar tu propio autoengaño. Dejar de mentirse. Tal cual. Alguien no puede destrabar su vida si se sigue mintiendo sobre, qué sé yo, qué relaciones ya están muertas, o qué entorno laboral lo asfixia, o qué narrativas tóxicas sobre sí mismo alimenta en secreto. Identificar la fuente real del dolor es el primer gran sacudón. Y el segundo pilar es la acción ritual consciente, la materialización del Evo. Que a ver, para que quede súper claro, no siempre requiere de una ceremonia gigantesca. Llevar el Evo a la acción cotidiana puede ser limpiar físicamente tu casa con una intención clara de despojo, o tomarte un baño de hierbas entendiendo la física de lo que haces. Claro, no hacer por hacer. Exacto. O incluso sentarte 15 minutos en silencio absoluto al día para cazar y descartar esos pensamientos obsesivos que, digamos, actúan como un lastre. Totalmente. La acción consciente ancla el propósito espiritual en la materia. Y el tercer pilar es lo que desglosamos hace un ratito, la incorporación de la vibración vocal, el canto sagrado. Usar la voz como herramienta de hace. Usar el poder de la voz no para quejarte con tus amigos de lo mal que te va, sino para reprogramar activamente tu sistema nervioso y tu campo electromagnético. Ahora, llegamos a un punto del encuentro donde me parece imperativo hacer una pausa, porque tenemos que plantear una advertencia erudita muy severa sobre este código. Ojo acá a quienes toman notas. Ogbe Irosun no es un amuleto pasivo. No es magia de bolsillo. Para nada. No puedes guardar el odú en el bolsillo y esperar que el universo te resuelva todo mientras vos seguís tomando decisiones nefastas. Este código funciona como un espejo amplificador implacable. Si la persona vive instalada en el rol de víctima crónico y encima mantiene en esa deshonestidad interna, invocar esta energía es peligrosísimo. Es que el Yancaro no va a bajar a darte un abrazo cálido y un besito en la frente. No. Te va a generar una crisis estructural brutal. Te va a derribar la casa encima para obligarte a reaccionar. Y está perfecto que lo adviertas porque es una alerta metodológica que te salva la vida. IFA recompensa muchísimo la coherencia, pero penaliza sin asco la negligencia espiritual.
Inyectar la energía del venado en tu sistema te da reflejos, visión, agilidad. Te da todo el equipamiento. Todo. Pero el Odú respeta el libre albedrío a rajatabla. No te va a rescatar contra tu propia voluntad si vos, teniendo el panorama clarísimo, decidís seguir caminando cómodamente directo hacia el precipicio. Las herramientas están, pero el esfuerzo depende de tu coherencia. Es que en definitiva, la salud integral es sinónimo de flujo. La vida exige movimiento y adaptación constante. Cuando alguien decide aferrarse emocionalmente a estructuras que ya se cayeron a pedazos, está yendo en contramano de la creación. Estás literalmente abriendo la puerta de ese sótano para que la densidad construya su nido adentro tuyo. Por eso, para clausurar el análisis teológico de hoy, quiero dejarles una propuesta, una semillita intelectual para procesar todo esto. La próxima vez que sientan que la pesadez o el estancamiento los visita, intenten desactivar la queja automática. No luchen con rabia ciega. Pregúntense, con esa honestidad radical de la que hablamos, ¿qué peso generacional o qué patrón estancado en mi propio linaje está pidiendo a gritos ser sacudido y liberado con conciencia? Desactivar la pelea inútil para extirpar la raíz del problema. Ese es el verdadero poder de IFA. Y con esta idea central, cerramos un espacio de estudio que considero vital para entender los engranajes de Ogbeiro Sun. A quienes nos acompañan fielmente del otro lado expandiendo su conocimiento, les recordamos que la investigación no termina con este encuentro. Para acceder a materiales adicionales y profundizar, la indicación exacta es ingresar a portalafricanista.com.ar. Y por favor, no se olviden de descargar la app de Orillas FM para llevar la frecuencia de estos debates a donde vayan. Exactamente. Nos despedimos invocando la capacidad ágil y purificadora del Agbonrin con el decreto que nos hereda este Odú. Eran Agbonrin, Ma, Nmi y Ku. Que la agilidad silvestre y la pureza restauren de manera definitiva cada uno de sus caminos. Hasta nuestro próximo encuentro.